Hola, saludos y bienvenidos a la tertulia de Interalmería Televisión. Como bien saben, el Estado español se sustenta en tres poderes fundamentales: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Vamos a ver cómo está el poder legislativo, por ejemplo. Ahí está, el Congreso de los Diputados. Vamos a ver, están bien, tranquilos, dialogando, viendo documentos, departiendo. No se nota que tengan ni frío ni calor, no se nota que estén enojados, incómodos. Parece que están bien. Luego, si van a la cafetería, incluso hasta les puede costar una cerveza o un café menos que a cualquiera de ustedes en la cafetería del barrio, porque tienen esas ventajas. Incluso no se quejan de tener las mejores tablets, los mejores teléfonos móviles, internet gratis de altísima velocidad en casa, dietas, viajes gratis en primera, etcétera, etcétera, etcétera. Están tranquilos, están bien. Vamos a ver cómo está el Ejecutivo. El Ejecutivo, por ejemplo, aquí tenemos al Consejo de Ministros, más contentos, ahí están un poco tiesos, ¿no? Pero de eso nada, tienen buenos sueldos, viajan en Falcon, viajan incluso, pues yo que sé, a República Dominicana no sé cuántas veces al mes en Falcon, van de viaje de Cuchipanda a Nueva York, algunas ministras y algunas amiguitas, etcétera, etcétera, etcétera. Están todos tranquilos, contentos. Miren cómo miran a cámara, Están contentos. Ahí departen también en el Consejo de Ministros, después ante los medios de comunicación. Hacen un meeting, critican y ponen a parir al Partido Popular, por ejemplo, desde el Palacio de la Moncloa. Les tiene que llamar la atención la Junta Electoral Central, pero no pasa nada, están tranquilos, buenos sueldos, tal. Pero estos son los que manejan los presupuestos generales del Estado, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Son los que, en definitiva, pues hacen que funcione el país. O a lo mejor no, porque vamos a ver cómo está el tercer poder, Poder Legislativo. Vamos a ver en qué plan. Pues así está el Poder Judicial, el tercer poder. Hemos visto que el Legislativo y el Ejecutivo están contentos, tranquilos, no se enfadan, no tienen problemas. Y no tienen reivindicaciones, ni van a la huelga. Sin embargo, el Poder Judicial, ya ven cómo está, carente de medios, claman por una subida de sueldos, por menos presión laboral, porque están sobresaturados, porque les sobrepasa el trabajo y no tienen los medios suficientes. Si van ustedes a los juzgados verán los legajos, los papeles, montañas, carrillos y temas pendientes. Y si ven ahora un titular, por ejemplo, de un diario de Almería, como es el Diario Ideal, pues esto es de escándalo. El 95% de los juicios suspendidos. Vamos a ver ese titular precisamente del Diario Ideal. Suspendidos el 95% de los juicios por la huelga de funcionarios de justicia. Esto tiene una gran repercusión. Bueno, hoy tenemos dos abogados en la tertulia de Interalmería Televisión. Y vamos a saludarles y que ellos también, lógicamente, opinen al respecto. Bueno, pues tenemos al señor abogado Antonio Jesús Hidalgo. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Antonio. ¿Cómo estás? Pues bien, escuchándote y... ¿Estás de huelga o no? No estoy de huelga. Bien. Porque realmente yo tampoco ejerzo, soy funcionario, aunque mi formación es en Derecho. Me considero un jurista, aunque no en ejercicio. Me parece un tema muy serio y preocupante, porque hace muchísimos años que cualquier ciudadano en España y la clase política en general debe darse cuenta que la reforma del Poder Judicial, una ley orgánica del Poder Judicial del año 85, unos sistemas informáticos, una carencia evidente en cuanto a medios materiales y humanos,
lo comprueba a diario cualquier ciudadano que se acerca a la Administración de Justicia a presentar un pleito, una demanda o simplemente a obtener justicia, cómo se retrasan cualquier proceso judicial, que lo hace eterno. Pero eso preocupa muy poco a la clase política en general, lo hemos visto, en ese contrapeso, en ese intento de equilibrio de poderes que tú identificabas muy bien, legislativo, el ejecutivo, el judicial. Si se nos cae uno de ellos, nos estamos quedando sin Estado de Derecho, que es la base de cualquier Estado moderno. Bueno, parece ser que alguien desde el Ejecutivo está poniendo zancadillas. Sí, claro. Para que se caiga el judicial. Evidentemente. Y no zancadillas, sino directamente a empellones. Porque hoy, por ejemplo, Irene Montero, hablando de la Junta Electoral Central, decía que ¿qué se puede esperar de unos jueces de la derecha, claro, que además son prácticamente antidemocráticos? O sea, es que ha sido... Y esto es el gobierno de España, no olvidemos. Que Irene Montero, aunque nos cueste decir, es que hay que hacerse un poquito la composición del lugar y decir que Irene Montero es gobierno de España. Sí. Irene Montero es el gobierno de España. Forma parte del gobierno de España. Por lo tanto, hay que asumirlo, aunque no nos entre en la cabeza después de decir esas cosas que dice. O sea, el gobierno de España contra el Poder Judicial. No solamente sin otorgarle los medios suficientes para que funcione, sino que encima critica a la judicatura diciendo que son, que favorecen a la derecha y a la extrema derecha. ¿Qué se puede esperar de la Junta Electoral Central? Antonio Pérez, muy buenas noches. Muy buenas, Antonio Felipe. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, yo no soy abogado, no soy experto en eso. En algunos casos he sido sufridor de la justicia, no precisamente porque cobren poco, porque tenga mucho trabajo. Algunas veces he sido citado como perito en algunos juicios y cosas así. Y en algunos casos la comparecencia se ha tenido que hacer después de 4 o 5 suspensiones, algunas con motivos muy extraños. Se suspende por esto, sin saber nada, habiéndonos desplazado personas, no en mi caso, pero otras de sitios bastante lejanos, y sin ningún problema se suspendía el juicio para 2 o 3 meses después. La justicia no funciona bien y no está bien organizada, independientemente de las cajas que ellos tengan. En justicia es muy raro que todos los funcionarios estén trabajando a la misma hora en un día. Y esto no es cosa mía, a mí me lo dicen los profesionales de justicia, los que más van por allí, que son los procuradores. Se extrañan, se escandalizan cuando van a Hacienda, bien a la agencia tributaria estatal o a la autonómica, y ven que todas las mesas están ocupadas. Y que en justicia, textualmente me han dicho, en ningún momento del día están ocupadas el 50% de las mesas. Entonces, deja mucho que desear en un sentido y en otro. De acuerdo. Y Martín de los Reyes, buenas noches. Muy buenas noches. Abogado en ejercicio, ¿no? Abogado en ejercicio. Exactamente, claro. Sí. ¿Qué tal? Bueno, pues vamos a ver, la justicia efectivamente no funciona bien. Los funcionarios sí están en sus puestos de trabajo generalmente. Lo que ocurre es que hay una sobredimensión de problemas jurídicos que saturan. Es decir, hoy día está judicializado todo. Un vecino que hace ruido su otro vecino lo mete en el juzgado. Una moto que hace demasiado ruido tiene un juicio. Alguien que le quitan el carnet. O sea, hay una saturación tremenda. Todos los juzgados están muy saturados. ¿Que hace falta el doble o el triple de juzgados? Seguramente. ¿Que hace falta más eficiencia y control sobre el rendimiento de cada uno de los trabajadores de esos juzgados? Seguramente. Pero no interesa que la justicia funcione, porque la justicia no interesa al poder establecido que funcione porque es la garantía de los siervos de la gleba que somos los ciudadanos. Por lo tanto, interesa que funcione Hacienda, interesa que funcione la recaudación, pero algo que sea para impartir justicia y para dotar de justicia al pueblo no es rentable. No es rentable porque va contra el poder. No, en eso llevas toda la razón, porque desde luego si hay alguien que tenga los ordenadores más potentes, el cruce de datos más actualizado y más rápido y más sagaz, es Hacienda. Eso está claro. Y ahora, los mejores ordenadores no los tienen ni el CSIC, ni... Pero además, la que está mejor organizada. Sí. En todas las delegaciones ministeriales u organismos hay un político al frente. Ya. En Hacienda no. En Hacienda todos los delegados de la agencia tributaria son inspectores de Hacienda. A partir de ahí podrán pensar cada uno como piense. Pero el requisito es ser inspector de Hacienda. Ahora, fíjate. Y los delegados de Hacienda son todos interventores de Hacienda. Son
técnicos especialistas en Hacienda. Claro. Es la máquina de recaudar. Eso tiene que estar siempre bien engrosada. Y habría una cosa que debería prohibirse. Igual que un juez no lleva una comisión, ni un incentivo, ni un bonus por condenar a gente y por obtener sentencias que condenen a multas a las personas, debería estar prohibido que en Hacienda existieran esos bonus a los inspectores, subinspectores y demás intervinientes. No hay bonus directos, no te equivoques. ¿Cómo son? Hay unos incentivos al trabajo, a la función. Sí, llámale así. No. Y Y además son tan claros y es entendible. Los incentivos vienen aprobados en la ley de presupuesto, que se aprueba el año anterior al que hay que aplicarlo. ¿Qué ocurre? ¿Que aprueban los incentivos el año siguiente, no hacen nada y no van a cobrarlos? ¿O hacen mucho y van a cobrar más? No, lo que está presupuestado como tope. Es verdad, yo coincido con Antonio. Se le encarga un plan de trabajo. Que en muchas ocasiones... Semestral, anual, cosas así. Según el cumplimiento de ese plan, puntúa a efectos de incentivos. Los incentivos además los reparte una comisión de funcionarios. El ministerio paga, el gobierno paga una cantidad por funcionario y ese se reparte entre ellos según una comisión de ellos mismos. A mí no me gustaría, con todo lo que tú dices, la parafernalia de presupuestos anteriores, que un juez le pagara más si me condena. Perdona, los jueces tienen incentivos también. Tienen incentivos según número de sentencias, no según número de condenas o absoluciones o multas o cantidad de penas que pongan de cárcel. Eso te lo voy a me gusta que la gente claramente. sea justa, no que sea... Uno de los primeros años que yo conozco de incentivos a los inspectores era por número de comprobaciones. Y un inspector se metió en su plan, el 98% eran empleados de una entidad financiera, de un banco. Es que estamos hablando... Los comprobó todos con mucha rapidez, cobró más incentivos que nadie. Hablamos un poco de cuestiones distintas, ¿no? Que al final sea ambas en el ámbito de sus funciones, ¿no? Es decir, siempre la función del inspector de Hacienda, inspector fiscal, pasa un poco como la policía, ¿no? Es decir, cuando actúa, cuando multa, tiene el papel de malo. Es decir, si te multa es porque no está haciendo algo bien. Y lo mismo pasa con el inspector de Hacienda. Es decir, entonces, incentivar un poco esa labor. Es verdad que es impopular, pero al final también repercute en que se gestione bien esos impuestos, que pague realmente el que produce. Hablabas tú, Antonio Jesús, coincido, pero ¿por qué el 80% segundo? de los pleitos contra Hacienda los pierde Hacienda? Porque no será correcta su función. Bueno, eso ya entramos en otro mundo. O sea, decir, claro, vamos a ver, no todo el que sanciona. No quiere decir que y si tiene un bonus para intentar asfixiarte, en connivencia con el poder recaudatorio del Estado, no tiene por qué llevar razón. Pero es que eso, Martín, de hecho, se le conectaba con la segunda parte de mi razonamiento. pleitos. Y es que coincido contigo en que la Administración de Justicia no interesa a los políticos en general y menos a un gobierno de izquierda en particular. Es decir, y no solamente nos interesa en la forma de legislar, que lo hacen sin escrúpulos, legislar para que no haya una verdadera justicia o para que no haya una defensa de los derechos de los ciudadanos, sino restringir en cuanto a medios a la Administración de Justicia. Es decir, pensemos en algo que está siendo a diario y ya es de verdad penoso, cómo la gente pierde su vivienda, el tema de la ocupación. Pero es que al final, aunque el juez actúe, aunque la Administración de Justicia sea eficiente, como tú hablabas, y sea rápida, o un procedimiento express que ni siquiera funciona, tampoco aplicando la norma te expulsa al ocupante de tu casa. Es decir, que no hay desahucio express. Claro, no, primero que no existe, efectivamente. Y segundo, que no hay materia jurídica, no hay base legal para actuar contra esa, de manera surrealista, ¿no? Es decir, el único país desarrollado... Divorcio express, pero no hay desahucio express todavía. Porque no interesa. Bueno, has dicho algo de eso, de que Hacienda pierde la mayoría de los juicios, quizás por unos elementos muy claros. Hacienda, el personal técnico, el cumplimiento de la ley por encima de todo. En cuanto que ese tema en discusión entra al juzgado, ahí se ve un elemento subjetivo que el funcionario de Hacienda no contempla. Y por ahí es por donde Hacienda pierde muchas veces, por las circunstancias que concurren en el contribuyente, que el funcionario no las tiene en cuenta, porque tiene orden de no tenerlas en cuenta, va a cumplir a rajatabla con lo que dice la ley y el reglamento, y en cuanto que llega al juzgado eso cambia. Tenga en cuenta que en Hacienda el contribuyente es el que tiene que demostrar que lo suyo es cierto. Un inspector dice que tú has ganado 1 millón de euros
y acaba. Tú eres el que tienes que demostrar que no lo ha ganado. La presunción de veracidad. La presunción de veracidad la tiene siempre el funcionario, nunca el contribuyente. Cuando va al juzgado es justo al revés. Se invierte la carga de la prueba, claro. Te invierte la carga de la prueba. Que me parece bien. Me parece bien. Claro, pero eso hace que Hacienda pierda muchas veces. Después de marearte hasta el infinito y más allá. Y hacer posible después de embargarte, ejecutarte, cobrarte y todo. De bloquearte, etcétera. Bien, de acuerdo. Sí. Y una puntualización, Antonio. Adelante, claro. Hablabas de que es una huelga del Poder Judicial. No, el Poder Judicial no está integrado. Me refiero cómo está el Poder Judicial. ¿Cómo está el Poder Judicial? Está bramando. El Poder Judicial está fatal, puesto que la cúpula, que no es del Poder Judicial, porque no es un órgano puramente judicial, que el Tribunal Constitucional está desvirtuado por el posicionamiento de un presidente que es Cándido Conde Pumpido, del cual probablemente no vamos a encontrar nunca una resolución que diga que cualquier norma de este actual gobierno es inconstitucional. Ya hay patente de corso para realizar cualquier legislación. El Poder Judicial de ahí para abajo está absolutamente... Tú lo dices bien, o sea, es increíble que el Tribunal Constitucional, en función de quién sea el presidente y dónde radique la mayoría, si es la mayoría, dicen que progresista por aquí, ¿sabes? O sea, bueno, progresista todo lo contrario, será roja, será comunista, será lo que sea, menos progresista. Es que no sé por qué le dicen progresista y conservadora. ¿Puedes conservadora? Pues mira, me parece bien que sea conservadora. Ahora, progresista, la mayoría progresista del Tribunal Constitucional, ¿de qué? ¿Progresismo de qué? Ya está bien de utilizar ese argumento del progresismo y de la progresía. Pero me refiero que si tienes que valorar y tienes que evaluar en justo proceder qué es o no constitucional, y ya a priori sabes que te lo van a declarar cualquier cosa a gusto del consumidor, es decir, del gobierno, para el que trabaja el Tribunal Constitucional. Es increíble. Esto ahora mismo es así. Es que esa es una de las grandes carencias de este sistema. El Tribunal Constitucional, tal y como está los funcionarios bramando en la calle, enfadados, sobrepasados de trabajo, sin medios, etcétera. Y no olvidemos que los medios los tiene que dotar el presupuesto. Y el presupuesto dimana y se hace encaje de bolillos desde el Poder Ejecutivo, desde el Consejo de Ministros. Se firma y allá van millones, o no va ni un duro, ¿sabes? Y eso es potestad del presidente del gobierno. Un presidente del gobierno y un gobierno de España que tiene así a la justicia es el parámetro inapelable de que no tenemos calidad democrática y Estado de Derecho. España no tiene calidad democrática y Estado de Derecho teniendo la justicia así como la tiene. Ya está. Es mi opinión. Ahora mismo creo que es responsabilidad. Si un gobierno dota de los mejores medios, a Hacienda, por ejemplo, hombre, luego a la Guardia Civil, por ejemplo, que los tienen ahí en cuarteles. En medios informáticos, la competencia de Hacienda es justo la Guardia Civil. Pero los ordenadores de la Guardia Civil son tan buenos como los de Hacienda. Pero bueno, pero luego será ahora. Luego los tienen sin yo he visto gasolina. A Juan Enciso, cuando era alcalde de Ejido, llevar una máquina multifunción. Ya ves tú, la multifunción era fotocopiadora, fax, ¿sabes? Llevarla al cuartel de la Guardia Civil porque no tenía manera de hacer una fotocopia. Y no había presupuesto. Muchos medios a nivel central, de un pero no municipio como el Ejido, Ejido, que entonces tendría 80 y tantos mil habitantes. Bueno, es una vergüenza. Claro, pero es que hablas tú de calidad democrática, nos lo dicen los organismos internacionales. Y eso es lo que yo decía anteriormente, la referencia que hacía a la reforma del Poder Judicial. No tendremos una verdadera independencia judicial, una verdadera división de poderes, mientras que hablabais del Tribunal Constitucional, no solamente se nombra a los miembros del Tribunal Constitucional, los del Tribunal Supremo y los del Consejo General del Poder Judicial. Es decir, la cúspide judicial está politizada. Y de la cúspide para abajo. ¿Qué administración es la administración de justicia? Claro. ¿Qué administración es? Porque en cualquier juzgado hay 4 administraciones trabajando. Los jueces dependen del Consejo General del Poder Judicial. El fiscal de la Fiscalía del Estado, que es un órgano distinto. ¿Y la Fiscalía los de quién letrados, depende? Del gobierno. Pues eso. Los letrados de justicia, ¿de quién dependen? Del Ministerio de Justicia. ¿Y los funcionarios? De la Junta. De las comunidades autónomas. De las comunidades autónomas. Al ser administraciones distintas, no hay ningún orden jerárquico. Nadie manda en nadie. Han creado una serie de protocolos por la cual los expedientes tienen que pasar de una administración a otra, no de un funcionario a otro.
Luego no hay un orden jerárquico. En Hacienda, que es lo que estamos comparando, justicia y Hacienda, el orden jerárquico está claro y que nadie se salga de ahí. Y llega una orden de la agencia tributaria de arriba diciendo que nadie entre en los ordenadores en este tipo de expedientes, y el que entre sabe que lo pueden expulsar de... Sí, y la Junta de Andalucía ahí no interviene para nada. No, la de la Junta de Andalucía tiene su agencia tributaria, que es distinta. Pero Aquí, digo, la de Hacienda. Hacienda. La de Hacienda no interviene, es muy distinta a la del Estado. Claro. Los delegados, gerentes de la Junta de Andalucía, son políticos. Ya, claro. En fin, bueno, por cierto, en cuanto a la calidad democrática y el Estado de Derecho y por dónde se lo pasa al Gobierno de España, pues vean ustedes, por ejemplo, un titular que yo tengo aquí, el diario El Mundo publica: el Gobierno vulneró la neutralidad electoral y tendrá que retirar declaraciones partidistas de la web de la Moncloa. La Junta Electoral abre expediente sancionador a la ministra portavoz para dilucidar la sanción correspondiente, y también advierte por primera vez a la vicepresidenta tercera, Teresa Rivera. O sea, que utilizan el Consejo de Ministros y la sala de prensa para dar cuenta al posterior Consejo de Ministros para hacer mítines. Y para poner a caer de un burro a Feijóo y al que se ponga fundamentalmente, o a Ayuso, o lo que sea. A la oposición. Bueno, esta mañana, o a mediodía, no recuerdo, escuché en la radio unas declaraciones de la portavoz del Gobierno, de Isabel Rodríguez, y decía, hombre, es que yo trato de ser las respuestas escueta, o sea, que se va por los cerros de Úbeda y llega hasta los montes de tu pueblo, de Córdoba, digo, de Málaga. Bueno, hasta el Torcal. Bueno, total, que dice, y además es que, claro, si yo únicamente respondo a los compañeros periodistas, porque alguien ha preguntado, bueno, ¿qué tiene usted que decir al respecto? Y dice, hombre, si me preguntan, pues tengo que responder, y lo hago más escuetamente posible, o más concretamente, o con concreción, y tal, y no sé qué, no sé cuánto. O sea que la culpa la tienen los periodistas. La culpa es de quien pregunta. Cualquiera menos ellos. Exactamente. La culpa es de quien pregunta. La pregunta no es correcta. Tendría que haber dicho, es que las preguntas no son correctas. Por eso me ha llamado la atención si además la Junta Electoral. Tienen la virtud ¿qué cara tiene? de que pregunten lo que pregunten. Ellos dicen lo que les da la gana. Exacto. Claro. Que es lo que está más claro. Exacto. Ellos bueno, pero han tenido difícilmente contestan una pregunta. Llegar a estos niveles de que te tenga que advertir, han sido 2 admoniciones previas y después ya una apertura de expediente. O sea, por 3 veces, y sigue, y te importa. Porque sabe que no le ocurre nada. Y sabes que tu gobierno dice que los jueces que forman parte de la Junta Electoral Central, pues lo único que hacen es defender a la derecha, y que va a esperar de ellos, si son todos unos fachas. Pero es que además, si le ponen, eso lo dice Irene Montero. Si le imponen alguna sanción económica, la va a pagar con nuestro dinero, ya, no con el suyo. Encima eso, sí es que es un dolor de... En fin. Bueno, pues vamos ahora... mira, precisamente sobre esto de la Junta Electoral, porque hoy ha estado, no tenemos imágenes todavía de la visita de Cuca Gamarra a Elegido, pero esta mañana sí ha estado en la sede de la Cámara de Comercio y Asempal, y precisamente ha tenido una reunión con representantes de empresarios de Almería y también de autónomos de Asempal y de la Cámara de Comercio. Y le han preguntado, o ella ha hablado sobre el tema de la Junta Electoral, de la ministra portavoz. Vamos a escucharla. Hable expediente a la ministra portavoz del Gobierno por utilizar las instituciones, por utilizar la propia sala de prensa del Consejo de Ministros para hacer oposición al Partido Popular, para hacer oposición a Alberto Núñez Feijóo, abandonando la neutralidad y la imparcialidad que deben tener todas las instituciones. Les instamos a que dejen de hacer oposición desde la propia mesa del Consejo de Ministros, que pronto llegarán a la oposición, pero que de momento se dediquen a gobernar y a solucionar los graves problemas que tienen los españoles. Bueno, ¿qué os parece? A ver, Hidalgo. Hombre, la utilización sectaria y partidista de las instituciones por parte de quien gobierna, eso es bastante común, por desgracia. En el caso del Partido Socialista,
es que, bueno, pues ya roza lo ilegal, ¿no? Es decir, lo que tenía que haber detrás de todo esto es no quedarnos aquí, es decir, no, mira, la Junta Electoral Central advierte, sanciona o abre expediente a la ministra portavoz. No, mire usted, la ministra portavoz debería responder de esos actos y cuanto menos pedir su dimisión. Es decir, es que en este país nadie dimite, en este país ningún político responde de sus errores. Es uno de los países donde tiene casi exenta de responsabilidad, por supuesto, civil y penal, en ambos aspectos, un político. Tú puedes arruinar una administración, tú puedes hacer lo que quieras y te vas a tu casa de rosita. Y lo único que te puede echar es el pueblo votando a otro partido. No tiene responsabilidad. Ellos hacen las leyes. Claro, eso es lo que estamos hablando. Ellos hacen las leyes, acuerdan sus sueldos, sus dietas. Esto está montado así. Claro, el legislativo. Sí, el legislativo, ejecutivo, todo confundido en una sola persona. Exactamente. Claro. A partir de ahí, anchas Castilla. Pues mira, autocracia. Es que estamos en una autocracia. Autocracia. O sea, si vamos a refundir con todas las letras. El legislativo y el ejecutivo, ya está, una autarquía, y nada, y luego ahí el poder judicial, pues que se la apañe como pueda, y además que con los medios con los que cuenta y con las leyes que le damos, pues que haga lo que pueda. Y eso demasiado. Sí, observar muy bien, muy detenidamente las leyes que te mando, que si no te... Bueno, ya ha venido hoy una advertencia de la Comisión Europea de la última reforma del Código Penal diciendo, mire usted, señores, esa rebaja de delito de malversación no procede. Por ejemplo. Pero no solo se utilizan las instituciones del gobierno para hacer política de oposición, como dice el Partido Popular, sino que es que se utiliza la propia televisión española, en la que tú puedes ver no solo los noticiarios de televisión española, que son absolutamente parciales, que sesgan, incluso anulan eventos que no le interesan. Es que no habría que cambiarle el nombre de noticiario, tendría que ser noticiero. Noticiero. Claro, del cono sur americano, ya una cosa, sí. Es más bien un noticiero. La utilización del CIS, que lleva utilizándose partidistamente en favor del gobierno desde hace muchísimos años, desde la incorporación de tezanos al mismo, o la utilización incluso de las escuelas públicas para adoctrinar a los niños, que eso es todavía más grave. Es decir, estamos en una especie de red global de todas las instituciones y de todos los organismos para vender la ideología de izquierda o progresista, entre comillas. Por lo tanto, pero es que incluso en el Ayuntamiento de Almería, hace una semana, pudimos observar a varios de los partidos nuevos que se han formado por concejales antiguos, que se han desligado de sus formaciones políticas, que han utilizado el propio Ayuntamiento de Almería para presentar sus nuevos proyectos políticos, lo cual tampoco Estamos hablando de Miguel. ¿De quién? No lo he escuchado bien. Que estamos hablando de don Miguel Cazorla. Creo, no sé si alguien más. No sé si alguien más. ¿Quién es ese? No sabemos quién es Miguel Cazorla. No, el que está sería el que está al lado del cura. No, el que está al lado del Papa. No vayamos a degradar ahora. Sí, pero efectivamente, sí. El Papa estará ahí, pero lo importante. ¿Quién es ese de blanco que está al lado de Miguel Cazorla? Exactamente, hay un hombre ahí de blanco, pues bueno, ¿qué lo vamos a hacer? Pero Miguel es Miguel. ¿Qué te refería a sí, creo que fue él, pero no sé si alguien más utilizó eso. Creo que alguna otra política también quiero que sí. Carmen, ¿cómo se llama? Mateo. Puede ser, creo que fueron dos políticos. Pero hay más ejemplos. Se cesó al coronel Pérez de los Cobos y la utilización de incluso la Fuerza de Cuerpo de Seguridad del Estado, que el propio tribunal, no sé si la Audiencia Nacional, ha declarado nulo ese cese. Se cesó a la directora general del CSIF. Justamente se cesó a la directora general de la Guardia Civil, cuando su acción ha sido completamente legal y limpia, todo su patrimonio personal y patrimonio de toda su familia. Y además, bueno, ha sido la mejor directora general de la Guardia Civil de la historia. De la historia, incluso desde la fundación. Más que Roldán, ha superado a Roldán, ¿no? Bueno, no hay que olvidar que pertenece al partido... Y el escarabajo ese que se puso por delante, Roldán. No hay que olvidar que todos estos que hemos nombrado últimos pertenecen al Partido Socialista Obrero Español, el partido más corrupto de la historia, no solo de la democracia, sino desde todo el siglo XX en adelante hasta la fecha, el partido más corrupto de la historia. Sí, bueno, vamos a ver, lo dices por varias cosillas que han sucedido ahí. Cosas sin importancia, 800 millones que lo han pillado en la Junta de Andalucía. Que lo han pillado, o lo que no lo han pillado, suma y sigue. Desde Felipe González también hay alguna cosilla que otra. Convoluto.
Exactamente. Bueno, en fin. Filesa, Malesa, Time Sport, ¿cómo me sigue? Sí, Boletín Oficial del Estado, Cruz Roja, Banco la Guardia Civil, Banco de España. Banco de Venga, España. 1, 2, 3, responda otra vez. Míreme a los ojos, señor Rubio. Señor Rubio, míreme a los ojos. Su esposa, ¿No acordáis su del Banco ex de esposa España? estuvo firmando libros, Carmen Posada, el otro día aquí en Almería. Ah, sí. Se mantiene maravillosamente. Muy bien, estupendo, estoy de acuerdo. Bueno, para irnos a publicidad, antes quisiera resolver con este asunto, para que conozcan los parámetros que definen el grado de democracia y de Estado de Derecho que disfrutamos los españoles bajo este gobierno socialcomunista. Y es que ahora Bruselas retrata a Sánchez, rebajó la malversación al gusto de Esquerra Republicana de Cataluña. La Comisión Europea propone elevar las penas, o sea que ahora otra vez hay que abrir en canal el Código Penal, armonizar con Europa. Precisamente, claro, es que nos viene engañando, o trata de engañarnos sistemáticamente Pedro Sánchez, porque decía que la justificación de rebajar las penas era para armonizar con la legislación Europa, el europea. mayor número de países de la Europa democrática, avanzada, moderna, etcétera, etcétera. Era mentira. Era únicamente ponerse al servicio de quien le apoya para mantenerse en el gobierno, que son los delincuentes que dieron el golpe en Cataluña. Qué cosa Y más luego rara. los herederos de la ETA, etcétera, etcétera. O sea, al servicio de ellos. ¿Qué es lo que queréis? ¿Queréis, hombre, si hacéis otro delito de sedición, este va a ser flojito? ¿Que malversáis para utilizar el dinero público al servicio de la independencia y la sedición? Pues no os preocupéis, también o lo bajamos o simplemente nos lo quitamos de encima, ¿sabes? La malversación. Le cambiaba el nombre de malversación de caudales a desvío Qué cosa presupuestario. más rara que nos engañara el presidente del gobierno. Es raro, Sí, no, puede lo ser. intenta No puede sistemáticamente. ser. Lo que pasa que es que ahora, se ha descubierto que efectivamente Europa lo que pretende es armonizar lo que ha desarmonizado España, porque es que España se ha salido del tiesto. Y España es un país que ahora mismo preserva los intereses de los delincuentes por encima del resto de los ciudadanos. Y ahí lo tenemos. La ocupación ilegal, la inmigración ilegal, en tantas ilegalidades que se producen, en la venta ilegal de mercancías, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, pues, a cualquiera que te pillen por ahí un poco despistado, pues... Y resulta que el Partido Socialista va de adalid de la democracia, de las libertades, de la igualdad, cuando realmente es absolutamente lo contrario de lo que propugna. Entonces, tenemos que tener una fuerza inmensa en quitar en las próximas elecciones, no solo nacionales, sino locales, de cualquier resquicio del socialismo y del comunismo que están abocando a este país a la destrucción. No va a quedar, si no nos damos tiempo o no nos damos prisa, no va a quedar ni restos de España para diciembre, que son las elecciones generales. Por lo tanto, no podemos olvidarnos de cada uno de los destrozos que están haciendo en las presas, destruyendo presas, destruyendo la cultura española, la economía, subiendo los impuestos de los autónomos. Pantanos, porque a las presas las mantienen fuera de... A los presos los mantienen fuera de la cárcel. Las presas Y a las presas las rotan. O sea, esto es como vive el derecho romano, ¿no? Eso sí. Bueno, en fin, vamos a publicidad y enseguida volvemos. Y también daremos cuenta de la visita que ha realizado Almería Cuca Gamarra, la número 2 del Partido Popular, que ha hablado de temas interesantes en cuanto a la protección y al respeto que hay que mantener a los empresarios, grandes, pequeños, medianos y a los autónomos. Enseguida volvemos. Hasta ahora.